Hola, mi nombre es Lorena Betancur, estudiante de psicología, y el día de hoy le voy a hablar sobre los principales psicólogos de la primera mitad del siglo XX, basándonos en el libro de Saiz y Anguera, Historia de la Psicología. Vamos a encontrar 5 principales, los cuales son Hugo Munterberg, que mostró que la psicología experimental servía para resolver problemas prácticos de la sociedad. También tenemos a James McQueen Cattell, que hizo la aplicación de mediciones psicológicas al ámbito educativo y laboral. Tenemos a Alfred Binet, que hace la introducción de las pruebas psicométricas en la educación para identificar necesidades de aprendizaje. Tenemos a Leiter Whitmer, que fue el inicio de la psicología clínica como el área de intervención y tratamiento. Tenemos a Graville Stanley Hall, que hizo la aplicación de la psicología en el desarrollo evolutivo y en la orientación educativa. Estos son los principales psicólogos que encontramos en la primera mitad del siglo XX. Espero les haya quedado claro. Hola, mi nombre es Carolina Cardona Giraldo y en esta parte del video les voy a hablar sobre dos escuelas fundamentales de los inicios de la psicología, que son el estructuralismo y el funcionalismo. Además, les compartiré algunos de los principales planteamientos teóricos que surgieron en la segunda mitad del siglo XX, cuando la psicología comenzó a diversificarse y fortalecerse como ciencia. Comienzo con el estructuralismo, una de las principales corrientes formales de la psicología. Esta escuela fue impulsada por William Wundt y más adelante por Edward Fitchener, quienes buscaban estudiar la estructura de la mente humana a través de la introspección. Su objetivo era analizar la experiencia consciente en sus componentes más básicos, sensaciones, imágenes y sentimientos. Aunque su método era subjetivo, el estructuralismo fue clave para darle un enfoque experimental a la psicología. Por otro lado, el funcionalismo surgió como una respuesta a esta mirada estática. Esta escuela, influenciada por William James, se enfocó en el funcionamiento de los procesos mentales, es decir, cómo la mente nos ayuda a adaptarnos al entorno. A diferencia del estructuralismo, el funcionalismo consideraba importante las emociones, los hábitos y la voluntad y las experiencias prácticas de las personas. Ya en la segunda mitad del siglo XX, la psicología vivió una transformación profunda. Por ejemplo, el cognitivismo radical, representado por Skinner, puso el foco en la observación del comportamiento y el papel del refuerzo. Paralelamente surgió el cognitivismo, que recuperó el interés por los procesos mentales como la memoria, la percepción o la resolución de problemas. También fue relevante el desarrollo del enfoque sistémico, que considera al ser humano como parte de un sistema de relaciones. Muchas gracias. Buen día para todos, mi nombre es María Carolina León y hoy les vengo a hablar sobre los principales planteamientos teóricos de la primera mitad del siglo XX. Como primera corriente tenemos el psicoanálisis iniciado por Freud, donde estaba enfocado en el inconsciente, la infancia, los sueños y los procesos internos. Por otra parte tenemos el conductismo con autores como Wundt o Skinner, donde se buscaba una psicología objetiva teniendo como objeto de estudio también el comportamiento observable y el aprendizaje condicionado. Por último, tenemos la psicología gestal desde Alemania, que defendía la idea de que la mente percibe los fenómenos en una totalidad organizada. Son diferentes corrientes, diferentes teorías, pero que finalmente ayudaron para formar las bases de lo que es hoy la psicología contemporánea. Otro suceso supremamente importante para la psicología es la Segunda Guerra Mundial, debido a que por la necesidad de reclutamiento, de formar y de atender a los soldados, se desarrollaron herramientas como lo son las pruebas psicométricas, diferentes estudios sobre el estrés, la angustia y el liderazgo. En el momento en el que los psicólogos iniciaron a trabajar directamente con el ejército, la psicología cambió su imagen, ya que se veía como una disciplina aplicable y útil. Por otra parte, se empezaron a realizar diferentes
estudios o investigaciones en cuanto a las áreas de la percepción, la toma de decisiones y la motivación, dando paso así a una psicología empírica y aplicable en situaciones o contextos reales. Buenos días, soy Dora Alba Arroyave Rojo. En esta oportunidad les voy a dar a conocer las primeras escuelas de pensamiento influyentes que se desarrollaron en la primera mitad del siglo XX. Comenzamos con la escuela de Hofsburg, que se llevó a cabo un estudio experimental del pensamiento, donde Oswald Culpe desarrolló métodos de introspección experimental controlada, explorando el pensamiento sin imágenes y la importancia de las tareas en el pensamiento. Continuamos con el estructuralismo, que es la primera escuela de psicología. Se enfocaba en analizar la estructura de la mente a través de la introspección. Se fundó a través de Hahn con el primer laboratorio de psicología experimental. El conexionismo, que donde Thornit desarrolla la teoría del aprendizaje, donde el aprendizaje ocurre a través de la formación de conexiones o asociaciones entre estímulos y respuestas. El conductismo, que rechaza la introspección, se centra en el estudio del comportamiento observable, donde John Watson y Skinner buscaban entender cómo los estímulos externos moldean la conducta. La psicología de Gestalt se centra en la percepción y el aprendizaje, enfatizando en que todo es la suma de sus partes. Por otro lado, el psicoanálisis, que se centra en el inconsciente y los procesos mentales internos, donde Simon Freud propuso que los conflictos y traumas emocionales influyen en la personalidad y el comportamiento. Además, desarrolló el análisis del sueño. Los neuroconductismos, que incorporan variables intervinientes como procesos cognitivos y estados internos para explicar el comportamiento. La Escuela de Ginebra, que enfatiza el trabajo de Piaget, centrándose en el estudio del desarrollo cognitivo infantil, y la epistemología genética, enfatiza la interacción del individuo con su entorno como motor de desarrollo. Y por último, la psicología soviética, que se caracteriza por su enfoque en el materialismo dialéctico y la influencia del marxismo, el leninismo. Estas fueron como tal las bases para el desarrollo de la psicología como disciplina científica para comprender mejor la mente y el comportamiento humano. Cordial saludo, mi nombre es Adriana Toro, estudiante actualmente de psicología, y les voy a compartir un recorrido por los aportes más relevantes durante la segunda mitad del siglo XX, basados en la historia de Sainz y Anguera. Entonces, les voy a compartir en este momento la presentación para poder continuar. Bueno, entonces para entrar un poco en contexto, en la segunda mitad del siglo XX fue una época de cambios acelerados en el mundo y por supuesto en la psicología. Hubo una mayor profesionalización de la psicología como disciplina autónoma, hubo una expansión internacional de escuelas psicológicas, entonces podemos evidenciar que la psicología se consolidó como una ciencia moderna, expandiéndose hacia nuevas áreas y métodos, ¿cierto? Como primer aporte tenemos la psicología humanista. El enfoque humanista fue clave porque volvió la mirada a la persona como un ser integral y con potencial. Aquí Carl Rogers y Abraham Maslow generaron la terapia centrada en el cliente y la jerarquía de necesidades. Tenemos también la revolución cognitiva. Otro aporte sumamente relevante, como podemos ver, se generó en las décadas de 1950 a los 70, hubo un surgimiento como alternativa al conductismo, la influencia de las ciencias computacionales y lingüísticas. Entonces podemos decir que gracias al cognitivismo entendemos cómo las personas piensan, recuerdan y resuelven problemas. Bien, tenemos la psicobiología y la neurociencia. Aquí se aplican técnicas de neuroimagen que revolucionan el estudio del cerebro. Este enfoque fue crucial para integrar la psicología con la biología y abrir el camino a las neurociencias actuales. Tenemos también aquí expansión profesional y aplicada. Aquí la psicología empezó a responder a las necesidades reales. La psicología se convirtió en una herramienta fundamental en el trabajo social, la salud pública y la educación. También hubo una gran expansión en áreas como la clínica, la educativa, la organizacional y la comunitaria. Y por último tenemos la integración y nuevos modelos, donde podemos ver la evolución hacia modelos integrados biopsicosocial, positivo, emocional. Autores como Seligman en psicología positiva y Goleman en inteligencia emocional fueron claves. Estos modelos amplían la comprensión del ser humano y su bienestar en contextos diversos y globalizados.